Vamos a dar inicio a este servicio. Bienvenidos a Casa de Israel Yará. Y les voy a invitar a que inclinemos nuestros ojos, nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y enfoquémonos en lo que tenemos adelante, que vamos a hacer. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, creador del cielo, de la tierra, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios eterno y misericordioso. Te damos gracias, Padre, por tu inmensa bondad y misericordia para con todos nosotros, Señor. Gracias por habernos traído, Señor, un Shabbat más a esta casa, Señor, a este lugar que hemos dedicado para ti, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que de ahora en adelante, Señor, seas tú tomando el control de todas las cosas, Padre Santo. Queremos rendirnos a ti, queremos rendir nuestros talentos, Señor, y ponerlos a tu servicio, Señor. Queremos que tú seas glorificado, Señor, en todo lo que hacemos, Padre Santo. En cada canción, Señor, cada nota que se toca, cada frase que se canta, Señor. Que seas tú honrado, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, Señor. Pedimos, Señor, que sea tu Ruach, Señor, tu Espíritu Santo de santidad entre nosotros, Señor. Trayendo unidad, Señor, trayéndonos, Señor, y moviéndonos hacia la unidad en un solo corazón, en un solo espíritu, Señor, para que podamos, Padre Santo, como un pueblo, como una comunidad, Señor, adorarte y hacer, Señor, que nuestra adoración, Señor, trascienda, Padre Santo. Te pedimos, Padre Celestial, Señor, que seas tú ministrando, Señor, cada vida, todos aquellos que se conectan por las redes, Señor, los que están aquí presentes, los que están de camino, Señor, tráelos con bien. Y sé tú, Señor, supliendo cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria, Señor, en este servicio. Porque para ti no hay nada imposible, Señor, bien sea sanidades, Señor, bien sea milagros, provisión, Señor, sea lo que sea que las personas, Señor, que tu pueblo necesitan, sé tú, Señor, concediendo, Señor, esa petición. Inclina tu oído, Señor, a esta oración, Padre Santo, que elevamos, Padre Celestial, no por nuestros propios méritos, pero por los méritos de tu Mesías Yeshua, Señor, a quien enviaste a reconciliarnos contigo, Señor. Cuando no teníamos pueblo, estábamos lejos, Señor, sin Dios, sin promesas, Señor, y fuera de los pactos. Tú enviaste a tu Hijo, Yeshua, a reconciliarnos, Señor. Y por la autoridad que ha sido conferida a Él y por sus méritos es que venimos delante de ti, Señor. Por sus méritos hacemos lo que hacemos, Señor. Nos atrevemos a venir delante de ti, Señor, y a presentar nuestras peticiones. No lo hacemos con arrogancia, Señor, pero con toda humildad, Padre Santo. Te pedimos, Señor, nuevamente que tú seas glorificado y exaltado, Padre Santo. Aleluya. Alabadlo, alabad a Yahweh en su santuario. Alabadlo en la magnificencia de su firmamento. Alabadlo por sus proezas. Alabadlo por la inmensidad de su grandeza. Alabadlo con el toque del shofar. Alabadlo con salterio y arpa. Alabadlo con pandero y danza. Alabadlo con cuerdas y flautas. Alabadlo con címbalos resonantes. Alabadlo con címbalos vibrantes y de júbilo. Y todo lo que respira, alabe a Yahweh. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Damos inicio a este servicio y agrádate de toda nuestra adoración, Padre Santo. Amén. Shabbat Shalom, familia. Bienvenidos a Casa de Israel Yará y a los que nos están viendo, no solo los que están aquí, sino los que nos están viendo por las redes. Gracias por estar con nosotros. Les voy a invitar, si son tan amables, que nos tornemos hacia el este, hacia el lugar donde Elohim puso su nombre, para hacer nuestra proclamación, nuestra confesión y profesión de fe, que Elohim, Adonai, es solamente uno, y Yeshua es nuestro Adón. Amén. Shema Israel,
Yeshua HaMashiach Adon. Oye Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Llamarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu boca y sobre tu corazón. Las enseñarás y repetirás a tus hijos. Hablarás de ella andando por el camino, al sentarte a la mesa, al levantarte y al acostarte. Las llevarás como señal en tu mano, como frontales en medio de tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que recuerdes de amar, de temer y de escuchar la voz de Jehová tu Elohim. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito eres Elohim, que nos has santificado por medio de tu Torah y nos has dado en heredad tu Shabbat santo, por el cual damos señal de que tenemos fe, de que te amamos y nos sentimos, Señor, felices de poder servirte y de haber sido escogido entre todas las naciones, entre todos los pueblos, para darnos esta revelación, mostrarnos tu Shabbat santo. Gracias, Elohim, porque nos escogiste, abriste nuestros ojos y hoy estamos aquí, Señor, honrando tu nombre. Y estamos aquí porque te amamos. Tú nos amaste primero y nosotros somos recíprocos. Te devolvemos ese amor que nos has dado, Padre. Gracias por permitirnos poder abrir nuestros ojos y entender tu Torah y tus caminos. Oramos por Jerusalén, para que tengas cuidado de la tierra donde pusiste tu nombre, que haya shalom en Jerusalén. Padre, con este nuevo gobierno, Padre, que no se salga de las manos, sino que tú, Señor, tengas misericordia y que los cuides y los guardes, sobre todo aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y que guardan tus mandamientos. No es que queramos cambiar tus planes, Elohim, es que queremos que tengas misericordia y a nosotros que estamos lejos, nos guardes y nos cuides de todo mal, Padre. Pronto envía al Mesías Yeshua para que reine desde Jerusalén y tu Torah sea la justicia de todas las naciones. Oramos a ti, Señor, por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Saluda a la persona que está a tu lado y dile Shabbat Shalom. Dile bienvenido a la casa del Señor. No se oye la batería. Cantamos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Hai. 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 Otavinu, Hai. Otavinu, Hai. Otavinu, 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 Hai. Otavinu, Hai. Otavinu, Hai. Otavinu, 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 Hai. Hebenu Shalom Aleichem. Hebenu Shalom Aleichem. Hebenu Shalom Aleichem. Hebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Hebenu Shalom
Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shabbat. Creo que ahora se escucharon los instrumentos que no se escuchaban al principio. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendito sea el Señor. ¿Pueden escuchar las voces? Por lo menos sí las escuchan. Aleluya. ¿Sí? Aleluya. Yo siempre digo, la tecnología ayuda y desayuda, pero yo recuerdo, yo me crié en la iglesia pentecostal y no había más de muchas de estas cosas. Había un güiro, una pandereta, una batería, nunca podía faltar la batería, y la guitarra, y era acústica. ¿Alguien se acuerda de eso? Amén. Y miren, con varias panderetas y los güiros por ahí hacíamos todo. Si es que el mejor instrumento, y los moños volando, porque eso no podía faltar. Si es que el mejor instrumento que tenemos es nuestra voz y nuestras manos. Y de acuerdo que había una canción que también cantábamos, no me acuerdo cómo era, pero era algo así de que yo le alabo con las manos, le alabo con los pies, le alabo con el alma, y si no con el alma es porque ya me fui con él, algo así. Así es que vamos a utilizar nuestros instrumentos a darle al Señor la mejor alabanza sin importar lo que pueda pasar. Amén. Porque Él es bueno y Él sigue siendo el Rey soberano del universo, y debe ser el clamor de su pueblo que se abran los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno de nosotros. Amén. Fuerte. Cantando juntos. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues
que suba esa alabanza de lo más profundo de tu corazón. En alegría, en regocijo, en agradecimiento. Por ahí veo a mi sobrinita, la más reciente sobrinita, llegó después de un mes. Gianelis, lista para adorar al Señor desde chiquitita. Mírala allí. Extendidas y acción de gracias, con todas mis fuerzas, alegría y danza, con vueltas en el aire y grito alabanza.
sube, 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 sube la alabanza. Sí, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. ¿Cuántos se regocijan en el eterno? Yo te he amado con amor eterno, me he acercado con bondad y amor. Yo te levanté, oh hija de Sión, y levantada serás. Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar. Ven y subamos ante nuestro Dios. Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar. Ven y subamos ante nuestro Dios. Toma el pandero y ven a danzar. Cantaré, danzaré y me alegraré, más y más cada vez yo te alabaré. Cantaré, danzaré y me alegraré, más y más cada vez yo te alabaré. Delante de tu trono yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deleitaré. Delante de tu trono yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deleitaré. Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar. Ven y subamos ante nuestro Dios. Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar. Ven y subamos ante nuestro Dios. Toma el pandero y ven a danzar. Cantaré, cantaré, danzaré y me alegraré, más y más cada vez yo te alabaré. Cantaré, danzaré y me alegraré, más y más cada vez yo te alabaré. Delante de tu trono yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deleitaré. Delante de tu trono yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deleitaré. Esas palmitas bien fuertes, vamos. Eso, vamos. Eso con gozo. Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar. Ven y subamos ante nuestro Dios. Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar. Ven y subamos ante nuestro Dios. Toma el pandero y ven a danzar. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Grita, salta, dando vueltas en Mesías. Vive, vive para siempre grita, canta, danza alegremente en su presencia. Grita, salta, dando vueltas en Mesías. Vive, vive para siempre eres el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Grita, salta, dando vueltas en Mesías. Vive, vive para siempre eres el Rey. 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 Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Hay gran voz bien fuerte, hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de
justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. 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 Regocíjate hoy en Él y levantemos un canto nuevo. Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos a su nombre. Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos su nombre. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. 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 Bendecimos hoy. Bendecimos Bendecimos hoy. Bendecimos, grita fuerte voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto. Su Su mano reina en alto. Su mano reina en alto. Su mano reina en alto. ¡Aleluya! Levántese, Dios, y sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, y como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Elohim. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, y saltarán de alegría. ¿Alguien puede repetirlo conmigo? Mas los justos se alegrarán. Otra vez, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Elohim y saltarán de alegría. Gracias, Señor, porque tú eres padre de huérfanos, eres el defensor de las viudas. Gracias, Padre Santo, porque en los cielos está el trono que está cimentado sobre justicia, rectitud y equidad. A ti te exaltamos, mi buen Rey, en esta tarde. Muévete a placer en medio de tu pueblo, en la alabanza de cada uno de nosotros, Señor. Haz de cada uno de nosotros como tú quieras, pues somos tuyos, somos tu pueblo y tú eres nuestro hacedor. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al tres veces santo, no ha habido ni habrá otro como él. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al tres veces santo, no ha habido ni habrá otro como él, como él. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al tres veces santo, no ha habido ni habrá otro como él.
santo, santo, Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Santo, 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 Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Santo, 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 Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Día y noche siempre cantaré, día y noche siempre cantaré. Santo, santo, eres santo, santo. Día y noche siempre cantaré, día y noche siempre cantaré. Santo, santo, eres santo, santo. Día y noche siempre cantaré, día y noche siempre cantaré. Santo, santo, eres santo, santo. Te exaltamos, mi rey, eres santo. Mi voz llena tu trono de mi adoración, y al subir llenas el templo de gloria. Mi voz llena tu trono de mi adoración, y al subir llenas el templo de gloria. Santo, 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 Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Santo, 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 Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Santo, 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 Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Santo, 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 Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Día y noche siempre cantaré, día y noche siempre cantaré. Santo, santo, eres santo, santo. Día y noche siempre cantaré, día y noche siempre cantaré. Santo, santo, eres santo, santo. Día y noche siempre cantaré, día y noche siempre
Llena tu trono de mi adoración y al subir llenas el templo de gloria. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Día y noche siempre cantaré, día y noche siempre cantaré. Santo, 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 santo. Día y noche siempre cantaré, día y noche siempre cantaré. Santo, 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 santo. Mi voz llena tu trono de mi adoración y al subir llenas el templo de gloria. Mi voz llena tu trono de mi adoración y al subir llenas el templo de gloria. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Por siempre, Señor, te exaltaremos, por siempre te adoraremos, porque estás sentado sobre un trono de justicia y rectitud, porque te has llamado el juez justo de toda la tierra. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro y mi alivio, mi respiro viene de ti, oh Jehová, que hiciste los cielos y la tierra. A ti, mi Rey, tú que velas y guardas por tu pueblo, tú que no duermes, sino que constantemente estás vigilando, constantemente estás cuidando de tu pueblo. A ti, mi Señor, te exaltamos, te agradecemos la maravillosa oportunidad que tú nos has dado de venir y entrar en convenio contigo. Gracias por Yeshua, nuestro Mesías. Gracias por nuestro Redentor. Gracias porque Él hizo un camino donde no había ninguno. Gracias porque por medio de Él regresamos a tu corazón. Por medio de Él volvemos a ti. Gracias, pues Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a ti si no es a través de Él. Gracias, Señor, por esa puerta maravillosa que abriste, porque no siendo naturales nos has injertado en el olivo, Padre Santo. Gracias porque has puesto en cada uno de nosotros este querer como el hacer, pero más allá, el ardor que sale del interior. Que tal vez algunos no han ido hasta la tierra, pero hay algo que les quema por dentro. Que tal vez, Señor, no tendremos la oportunidad de regresar
quién sabe hasta que vuelva Mesías, no importa, pero hay un ardor en el corazón, hay un fuego que va quemando, que nos llama, que con cuerdas de amor nos vas llamando, mi Rey, y vas mostrándonos las maravillas ocultas en tu palabra, y así nos vamos enamorando de ti, del amado de nuestro corazón. Gracias, Yeshua, porque tú eres el todo de nuestra vida. Gracias porque tú traíste libertad al que estaba cautivo, porque levantaste al que estaba caído, porque traíste sanidad al que estaba enfermo. Gracias te damos porque por medio de la palabra y por medio de la obediencia y mediante el Ruach del Padre, el Espíritu de verdad, es que nos podemos parar firmes aún en medio de la tempestad, sabiendo que aunque soplen los vientos, aunque venga la tempestad del norte, del sur, del este, del oeste, así como estabas con los discípulos en la barca y tú descansabas, esperas que tu pueblo descanse en medio de la tormenta, porque tú das la orden y la tormenta cesa, porque eres tú el que das la orden y cesa la tempestad, eres tú el que das la orden y se detienen los vientos, pero aún en medio del horno de fuego, aún en medio de la tempestad, también das la orden y derramas el shalom, la paz que sobrepasa todo entendimiento, derramas la paz que llega profundo a nuestro ser, aquella que ninguna medicina puede dar, pero tu presencia, con tu espíritu, somos investidos con el poder y recibimos la paz que solo tú puedes dar, porque escrito está: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no como este orden del cosmos la da, sino como mi orden la da, yo la doy. El shalom y el orden que tú traes ordena nuestros pasos, y si en el camino nos desviamos, tu misericordia nos alcanza y nos vuelve a traer de regreso, y volvemos a caminar por la senda que ya tú has establecido. Bendito eres tú, Elohim eterno, soberano del universo, que entregaste a Yeshua al Mesías, pero que fuiste tan justo que lo resucitaste al tercer día. Gracias, Señor, por la resurrección. Gracias, Padre, porque por medio de su sangre hemos sido redimidos, hemos sido comprados y hoy somos llamados hijos del Altísimo. Gracias, Señor, porque hemos confesado con nuestros labios que el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob es nuestro Elohim, y que Yeshua el Mesías es nuestro Adón, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, que el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad y que la verdad nos hace libres para vivir conforme a ti te agrada y podamos hallar gracia delante de tus ojos. Y al hallar gracia, Señor, puedas brillar tu rostro sobre cada uno de nosotros. Bendito eres, eterno, que nos concedes tan digna posición. Mi voz llena tu trono de mi adoración. Y al subir, llenas el templo de gloria. ¿Podrías pensar en esta hora que el templo que Él está llenando de su gloria somos tú y yo? Vamos a sacar nuestra mente en este momento de el día que esté el templo en la tierra, que todo se restaure, que estén los levitas y esté el sacerdocio maravilloso, pero ese día aún no ha llegado. Hoy en día tú y yo somos esos Mishkan, donde el Padre decide si puede habitar o no, porque Él quiere habitar. Ahora están nuestros templos listos para que Él habite.
porque tú eres santo y fuera de ti ninguno otro hay, Señor. Te imploramos, oh Eterno, que cada uno de nuestros templos sean llenos de tu gloria. Que seamos dignos representantes tuyos de tal manera que derrames el aceite fresco en cada uno de nosotros. Padre, que se despierte el que está en el letargo. Que cada persona entienda cuál es nuestra función y cuál es nuestro rol y dónde estamos en el cuerpo para que nos posicionemos. Y entonces puedas usarnos como uno solo para tu gloria. Sana, mi Rey. Muévete, Espíritu de Elohim, en este lugar. Espíritu Santo, sé tú sanando, levantando, restaurando. Sana los recuerdos, mi Rey, que no nos permiten avanzar. Te pido que a través de tu Espíritu, Señor, nos des la fuerza y la autoridad para pararnos firmes sobre la roca Yeshua el Mesías. Porque tú no dijiste que no tendríamos aflicción. Por el contrario, dijiste bien claro, en el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Por todo esto y más te agradecemos, Señor. Abrimos nuestros labios y te damos gracias. Decimos gracias porque pudo haber sido peor. Gracias porque tal vez hoy estaría muerta. Pero a ti te ha placido tener misericordia y extenderme los días para que yo pueda caminar y hacer y cumplir tus decretos, tus ordenanzas, tu voluntad. Porque tal vez ese día en el accidente pude haber muerto y tú salvaste mi vida. Porque somos llamados hijos del Altísimo con un propósito. Y yo te pido, Eterno, que tú confundas las lenguas del maligno, que ningún arma forjada contra este pueblo pueda prosperar, que tú confundas los planes contrarios de aquellos que se quieran levantar en contra de tus escogidos, porque nos has llamado tú, nos has escogido tú desde el vientre de nuestra madre. Confunde los planes del enemigo, Señor, que caigan a tierra los planes. Que si nos tienes que hacer invisibles a los dardos, lo hagas. Pero si tenemos que enfrentarlo, escrito está. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Escrito está, resistid a Satán y de vosotros huirá. Te damos gracias en este Shabbat. Gracias porque has sido bueno. Y gracias porque aunque mis ojos tal vez no ven las cosas que estás haciendo, tú sí te estás moviendo y tu voluntad prevalece en este lugar. En el nombre y por los méritos de Yeshua te damos gracias. Y tu pueblo dice, dale ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya, porque Él es padre a los huérfanos y Él es defensor de las viudas. Y Él es el que está en su santa morada y saca a los cautivos a la prosperidad. Hermosa promesa que el Señor nos deja en su palabra. Y con amor, con alegría, agradecimiento y regocijo puede traer en esta hora sus ofrendas. No sé a quién de los niños le toca. Por ahí vienen.
Shabbat Shalom. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie. ¿Me escuchan? Ok. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie un minuto más. Vamos a dar gracias al Eterno por estos diezmos y estas ofrendas. Le vamos a pedir a Él que nos dé sabiduría para administrar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Bendito eres tú, Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Eterno, porque podemos venir un día más y reunirnos juntos como tú, Señor, lo has establecido en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos traer de lo que tú has puesto en nuestra mano, Señor, delante de ti, Señor, con temor y con reverencia, Padre, para darte gracias, Señor, porque tú has hecho provisión de todo lo que necesitábamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos hace faltar nada, Señor, y nos has dado vida, nos has dado fuerza, Señor, para llegar hasta aquí, a este momento, Señor, y sabemos que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Te pedimos, Eterno, por todos aquellos que están pasando una necesidad, tú los conoces, Señor. Mueve el corazón, Señor, de los justos para que ayuden al que necesita, Señor. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, nos hagas ver, Señor, quien está en necesidad, Padre, y que confiadamente vengan a nosotros sabiendo que tú nos has enseñado a hacer justicia y rectitud y en eso se basa tu trono, Señor. Te damos gracias, Eterno, y te pedimos que bendigas, Señor, a todos aquellos que nos miran por internet y también envían su ayuda, Señor, para que este ministerio siga corriendo, Señor. Bendíceles, multiplícales, Señor. Y a cada uno de mis hermanos, Señor, también te pido una bendición especial, Padre. Gracias te doy, Eterno, por cada uno de ellos. Y si hay alguno que carece de shalom, que carece de salud, que carece de alguna necesidad física, Señor, te pido que te acuerdes de ellos en bondad y en misericordia. Gracias por todo te damos en los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Sí, denle el aplauso fuerte, claro que sí. Usted no celebra que el Señor le da fuerza para trabajar y que hace provisión, hay que celebrarlo, ¿verdad que sí? Por aquí vienen los jóvenes, los niños. ¿Dónde está mi sobrinita? Hoy le toca a nuestro hermano Pablo orar por ellos, pero esperamos que lleguen todos, lleguen rapidito por ahí. Viene Benjamín, Gianelis. Vemos de regreso por ahí a Amelia, Alondra. Adelante, Pablo. Shabbat Shalom. Le vamos a agradecer a los jóvenes, a los niños, que hagamos la oración, la profesión de fe, el Shema, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Amén. Y vamos a agradecer a los padres que extiendan sus manos, que se pongan en pie un momentito. Le vamos a agradecer, por favor, en pie. Ante la presencia del Eterno, siempre nos ponemos en pie y extendemos nuestras manos a esta generación y le damos las gracias al Eterno Padre por la bendición de tener hijos, de tener nietos, de tener una generación encaminada en su camino, y le damos gracias por su presencia, su palabra y por su Hijo Yeshua. Bendito eres tú, oh Señor nuestro, eterno Rey, soberano del universo. Padre amado, Padre bueno, te presentamos a esta generación. Estos son tus hijos, los que tú nos has encomendado para guiar en tu palabra. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, tu amor. Gracias por permitirnos haber llegado hasta aquí y por darnos este privilegio de poder cumplir el mandamiento, de enseñarles a ellos al levantarnos, al acostarnos, al estar sentado a la mesa, andando por el camino. Padre, te presentamos esta generación. Guíalos en tu presencia, cuídalos, protégelos. Cuídalos de todo mal, de un hombre malo, de una mala mujer. Padre, guíalos y en el futuro que tengan su pareja, que tengan esposos, esposas, temerosos de tu Torah. Haz a nuestras hijas como a Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Haz a nuestros hijos como a Efraín y a Manasés. Cuídalo en sus estudios, en su lugar de estudio, a los jóvenes en el lugar de trabajo, en sus encomiendas, sus sueños,
sus metas, Padre, que sean siempre conforme a tu infinita voluntad, a tu infinita misericordia. Padre, y en este momento los guiamos a su salón de estudio, que sea la Torá la que los dirija, la que los guíe. Dale un carbón encendido en boca de los maestros, y te damos gracias por los maestros, por Flor, por Alex, que sacan de su tiempo para estudiar, para encaminar a nuestros hijos en tu palabra. Oh Padre, y a nosotros, los padres, por favor guíanos, danos entendimiento, sabiduría, para con el ejemplo poder ministrarles a ellos tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Miren qué bonita. Esta es la sobrinita más reciente porque me llegaron 2 back to back. Entonces eso no se hace. Belayoy fue la única nieta nena por 11 años. Entonces llegan 2 nenas corridas un mes. Un mes una y un mes otra. Eso es expreso. Miren, Yanelis. Les presento a Yanelis. Miren. Ajá. Tiene mucho pelito. Ya le pasan el secador cuando la bañan porque tiene mucho. Así que, besito. Venga, mamá, que ya yo salí de esto. Bueno, propio sí. Ya aquí no más. Ya ahora queda terminar de criar los míos y después los nietos míos todavía falta, pero ya Gabriel tiene. Así es que, y además que ustedes siguen teniendo bebés, de alguna manera los sigo teniendo. Ay, Señor amado. No me mires, Yamili. Bueno, le damos la bienvenida a todos. Me alegro de verlos nuevamente. Yo sé que ustedes nos visitaron la semana pasada y no pude saludarlos antes que se me fueran. Me alegro que hayan regresado. Hoy espero poder saludarlos. Recuerden que el próximo domingo es el día familiar de Casa de Israel Yará y son las inmersiones, porque este es hoy y el sábado anterior fueron las clases. Va a ser en Fort de Soto, allá a las 10 de la mañana. Nuestro hermano Mariano voluntariamente dijo que él iba a ir tempranito, sea que se va la noche antes o ese mismo día temprano, y va a separar el área que siempre utilizamos, que es el Golf Pier. Hay varios, no sé cómo se dice eso, hay varios piers, es el golf, muelles. Muchas gracias. Yo soy puertorriqueña, pero llevo aquí muchos años y estudié en Puerto Rico en un colegio americano. Así que increíblemente el español necesariamente no es mi primer idioma. Yo cogí todo en inglés y la clase en español pues de español. Así es que, pero el puerto que se llama el Golfo, hay unos cuantos, pero ahí es que siempre vamos a hacer las inversiones y bueno, pues de paso hacemos el día familiar de la congregación. ¿Qué se hace? Todo el mundo lleva algo, como siempre, como un ONEC, todo el mundo lleva algo. Compartimos entre todos, pero sobre todo el principal lo hacemos porque aparte de compartir, servimos de testigos de aquellos que entran a las aguas. Y los que han ido en otros años saben que mientras van entrando, hay un grupo que se queda y va viendo y son testigos, y los que se bautizan, los que se van a la inmersión, se quedan en el agua y hacemos como si fuera un puente, algo así, uno frente al otro, según van pasando. Y somos los testigos. También se le da la oportunidad, con el permiso, también se le da la oportunidad a los que ya han ido a las aguas, si quieren hacerlo nuevamente. Hay siempre cuando se hace cerca de las fiestas, pero el que quiera hacerlo. Betsy sobrevivió de tal forma. La primera vez, ella lo hizo 2 veces. Ella sobrevivió 2 veces. La primera apenas sobrevivió. Y porque nosotros no sabíamos que había una tormenta. Y nosotros como que allá adentro y como que las olas literal, ¿qué será lo que está pasando? Cuando de repente salimos, ¡anda la tormenta! Betsy
sobreviviste a la tormenta. Y ella dijo, eso no cuenta, porque yo estaba que tenía tan temblando allá adentro. Y cuando tuvo la oportunidad lo hizo de nuevo. Y ella sobrevivió, como quien dice, a las aguas. Así que Betsy está doblemente consagrada. Por si acaso algo no quería morir de la vieja criatura, tenía que haber quedado ahí. Y yo creo que con el tiempo, a veces nosotros debemos recordar, ¿verdad? Porque nos pasa a todos. Caemos en una rutina y es necesario recordar por qué lo hicimos, qué representa. ¿Sobreviviremos si lo hacemos hoy en día? Después de haberle conocido. ¿Verdad? La responsabilidad es mayor. Pero eso va a ser el próximo domingo. Así es que haga sus planes para que pueda estar allí. No tengo más anuncios que dar. Me parece que no. ¿Estás listo, Gabriel? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, sin más, reciba por aquí al amado de mi vida, el pastor Gabriel Paredes. Shalom. Aplauso, por favor. Claro que ya ni aplauden, pero no importa. El cariño es el mismo, ¿verdad que sí? Amén. Shabbat Shalom para todos. Bienvenidos a la casa y a nuestra congregación y a su familia. Estamos felices de estar aquí. ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Eterno? ¿Verdad que sí? Hay muchas cosas que el Padre tiene para nosotros almacenadas y nosotros somos los que tenemos que ir y buscar y rebuscar. Voy a leer un salmo. Voy a leer un salmo, es un poquito largo, pero regocíjese. Sí, 119. Todo lo voy a leer ahora y después vamos al mensaje. Salmo 37, si son tan amables. Eso es lo que ustedes quieren, que yo me ponga a leer el Salmo 119, ¿verdad? No se preocupe, pastor. Léalo usted. Yo lo veo por internet. Sentadito, 37. Sentadito en su casa con su tacita de té, ¿verdad? Y su, con café y chocolatito, otra vez. Y quesito de papa, ¿verdad? Chocolatito Cortés, anuncio no pagado. Y queso de papa y ¿qué más? Galletitas, las María o las Ritz o las Club Social, las Club Social. En Venezuela nos comemos las Club Sociales. Pancito sobado con mantequilla, ¿ah? Ay, Dios mío. No, ningún cerdo. Eso se hace con aceite vegetal. El que tiene cerdo es el cubano ese de agua. La yarda de pan esa. Sí, eso tiene cerdo. Eso lo hacen con lard, con manteca. No se coma eso. Qué lindo estar en familia. Me encanta cuando conversamos. ¿Sabe, Lisa? El problema de nosotros los pastores y maestros es que todo es tan estructurado y uno tiene que saber cómo subir la voz y bajar la voz y no hacer chistes y todas esas cosas. Yo no soy así. A mí me gusta conversar con ustedes. Pero hay que hacer lo que hay que hacer. A mí me encanta cuando ustedes interaccionan y hablan y me siento en familia. Por eso me gusta la fiesta de Sukkot, ¿verdad? Ya nos estamos preparando y en la fiesta de Sukkot tenemos tiempo de sentarnos y charlar y conversar y amanecernos, ¿verdad? Yo ya no me amanezco porque después pierdo 2 días, más o menos. Una amanecida, ¿verdad, Jaime? Una amanecida me cuesta como 2 días. Recuperar, y al otro día estoy como, ya no son 20, mijo, ya no son. Ay, Dios mío. Bueno, Salmo 37. Antes que quiero saludar a todas las congregaciones que se unen con nosotros, ¿sabe? Usted sabía que yo nunca he hecho esto, pero hay montones de congregaciones y gente que se une con nosotros. En Argentina está, ¿cómo se llama? La tacita de leche, ¿cómo es? Copa de leche. Copa de leche. En Texas hay varias congregaciones que se unen con nosotros. En Ecuador, en Perú, en Venezuela, en México, en Querétaro, en México. Allá está Alberto.
y toda su familia siempre se conectan con nosotros. En España se conectan con nosotros. Aquí en Estados Unidos hay varios estados que también, desde North Carolina, Texas, ¿dónde más? New Jersey, se unen gente con nosotros. Nunca les he dado un saludo. Gracias por escogernos y estar allí y siempre dar este tiempo, estar este tiempo con nosotros. Quiero enviar un saludo especial a Claudia y a Roberto allá en Texas. Ellos son los que nos hacen los sobres y las cosas impresas para la iglesia. Los hacen y ellos pues... Ricardo. Ellos, el pastor de ahí, de su congregación, fue a descansar y Claudia y Ricardo tomaron el mando allí, como quien dice, ¿no? Tomaron la responsabilidad. Y pues siempre se conectan con nosotros. Gracias por estar con nosotros. De verdad es un gozo el saber que hay mucha gente de muchos lugares que se une a nuestra congregación. Y de verdad que es un placer. Gracias. Y en Puerto Rico también hay montones de puertorriqueños que se unen con nosotros. Gracias. Hay una gente de México que me critica. Pero tenemos buenas conversaciones, ¿sabe? Pastor, ¿pero por qué usted dice eso? Eso es una loquera. Y entonces hablamos. Y entonces aclaramos y después siguen, no se van. Eso es bueno. ¿Ve? Cuando uno tiene una diferencia y se aclara, es bueno que aprendamos juntos. Porque yo no lo sé todo, yo creo que lo sé todo. Pero es mentira, no me crea a mí, es mentira. Yo no, esas son ilusiones, vanas ilusiones que yo tengo. Bueno, Salmo 37, ¿están listos? Dice: no te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como la hierba pronto se secan y se marchitan como el pasto verde. Confía en Adonai y haz el bien. Habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. ¿Escucharon? ¿Vieron eso? Lo que nos apacienta, lo que nos guía y nos mantiene en línea es la fidelidad. Cuando eres fiel. Eso es importante. Deleítate en Adonai y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Lo que quiere decir es que cuando el hombre no hace justicia, Adonai te va a hacer justicia. Cuando el impío quiere pecar y hacerte pecar, no lo consientas. Adonai te va a honrar. Cuando los hombres te quieren humillar, tú calma. Sé fiel, porque Él te va a honrar. Sé fiel porque Él te va a honrar. Aleluya. Calla delante de Jehová y espera en Él. No como el pueblo de Israel que iba quejándose. No tenemos pan, no tenemos agua. Y aquí mira, comiendo ese pan liviano. Calla. Espera en Él. Amén. Aleluya. Nosotros tenemos que esperar en Él. Tenemos que aprender a esperar. Dejar de quejarnos y de estar todo el tiempo, en inglés se dice nagging. Pero Señor, yo quería y ahora. Espera en Él. Espera. Dice, no te alteres con motivo de los que prosperan en su camino por el hombre que hace maldades. El hombre hace maldades y prospera. ¿Ustedes se han dado cuenta? La gente mala. Pero mira este pela, ¿cómo es posible que las cosas le salgan bien? Es una expresión de allá boricua, ¿verdad, Pablo? ¿Cómo le salen bien las cosas si es más malo que... Chacho, más malo que Caín? Deja la ira, abandona el enojo. De ninguna manera te apasiones por hacer lo malo. No busques hacer, mira, si él engañó, yo voy a engañar. Tú sabes, mire, esta semana tuve una conversación con una persona, lo voy a decir a ustedes aquí, porque esa persona no es ni de aquí. No sé, a lo mejor sabe quién soy, no sé. Pero me molestó y escuche bien. Si usted tiene la capacidad de producir, trabajar y no ha perdido su trabajo y está bien,
No engañe al gobierno. ¿Ah? No, yo cojo el chequecito del COVID, tú sabes, el chequecito del COVID. Pero por el lado hace su negocio, por el lado hace su trabajo, porque no le falta nada, lo puede hacer. Pero claro, como está viviendo de gratis, le están tirando el chequecito, ¿verdad? Eso es maldad. Eso es robo. Porque usted tiene la capacidad de trabajar, pero no quiere, porque está cómodo en su casita. No haga lo malo. Esta semana yo hablé con una persona, le ofrecí un trabajo y me dijo, mira, lo que pasa es que yo no puedo hacer ese trabajo, porque es que yo estoy cogiendo el chequecito, tú sabes. Dame 2 semanas, porque en 2 semanas se acaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En 2 semanas póngase para su número, que hay que trabajar, porque las cosas van a aumentar de precio. Y hay que meter mano. Sí, ya aumentaron bastante, pero espérese un poquito más. No, ¿usted se cree? Hay que prepararse. Eso es maldad. Ahora, si las cosas aumentan de precio, ¿yo me voy a preocupar? No, voy a esperar en Adonai porque Él es mi fuente. Él es mi proveedor. Dice, porque los malhechores serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Dentro de poco no quedará el impío. Aleluya. Contemplará su lugar y no aparecerá. Pero los mansos heredarán la tierra. Se deleitarán por la abundancia de los argentinos se deleitan en la abundancia de qué, de picaña, ¿verdad? De steak, no. Ahí dice la abundancia de shalom. Shalom no es tener todo, shalom es tener lo necesario y ser feliz. Tener lo suficiente. Tener suficiente para ti, para dar a otros. Eso es shalom. Aleluya. ¿Dónde estoy? Espérate. El impío maquina contra el justo y cruje sus dientes contra él. El Señor se reirá de él porque él ve al impío que viene su día. El impío viene y hace maldad. Cruce los dientes. Ya tú vas a ver, ya, esos me la van a pagar. Mira, esos evangélicos, esa gente, esos aleluyas, esos raíces hebreas que están ahí, mira, que guardando el sábado. Ya tú verás, y el Señor nos mira así de lejos y se ríe. Porque casa de Israel nos deleitamos en el eterno. Nos deleitamos en su shalom, en su paz, en su reino. Y el impío cruje los dientes, pero Elohim está viendo. Y Él hará justicia. Él es que hará justicia. Los impíos desenvainan la espada y entesan el arco para derribar al pobre, al necesitado, para matar a los de recto proceder. Pero la espada de ellos entrará en su propio corazón y su arco será roto. No van a poder con nosotros. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos impíos. Pablo. Mejor es tener lo que obtenemos con justicia, porque tú sabes la paz que produce que a ti te dieron lo que tú te merecías y no lo que tú te robaste. ¿Sabes la paz que produce que tú sabes que ese dinero que está allí, esas cosas que tú tienes, tú trabajaste por eso? Nadie te puede venir a decir, mira, pero ¿y tú a eso? ¿Tú estás tirando droga o algo? No. Yo le estoy sirviendo a Elohim el Eterno. El que vive para siempre, aleluya, mi proveedor. Mejor es, porque los brazos de los impíos serán quebrados, pero es Adonai quien sostiene al justo. Jehová conoce los días de los íntegros y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el tiempo malo. En los días de hambre serán saciados, pero los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová serán consumidos como el sebo de los carneros. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga. Pero el justo tiene compasión y da. ¿Tú sabes que nosotros podíamos aplicar, esta congregación podía aplicar para la ayuda esa de la cuestión? Que le dan $10,000 a uno y después no tienes que pagarlo y todo eso. Nosotros podíamos aplicar para eso. ¿Pero por qué? Nosotros necesitamos que lo aplique el que necesite. El problema es que venían gente que tampoco lo necesitaban y recibían un montón de dinero y después, ay, perdónamelo, ¿para qué?
para proveer para abortar a los niños. ¿Sabe que la oficina esa, Planned Parenthood, millones de dólares recibieron de ayuda del COVID? Millones recibieron. ¿Para qué? ¿Para matar bebés? Nosotros no. Yo tuve la oportunidad. Yo busqué información. ¿Puedo hacer esto? Sí. Y después yo dije, Padre, pero tú eres mi proveedor. Yo no necesito esto. Donde estamos aquí es un milagro. Siempre ha sido un milagro. Los que llevan aquí con nosotros 10 años lo saben. Esto ha sido un milagro. Dice, por 23, ¿verdad? No. 22. Los que Él bendiga, heredarán la tierra. Y los que Él maldiga, serán eliminados. ¿Escuchó bien? De Él es que viene la bendición. De Él es que viene la maldición. Nosotros no tenemos que hacer nada. Estad quietos y ved la salvación de Adonai. Por Jehová son afirmados los pasos del hombre, y Él se complacerá en su camino. Él es el que te dice cómo caminar, y si caminas, Él va a estar feliz por verte caminar como Él ordenó. Eso se llama obediencia. Pero yo tengo que hacer eso. Yo no sé. Depende, ¿verdad? No de mí. Depende. ¿Cómo que depende? ¿Tú amas al Señor? Sí, yo lo amo, pues hazlo. Y entonces Él se complacerá de ti. Eso de favor inmerecido, eso es antes de entrar al reino. Porque mire que nosotros no tenemos permiso de entrar al reino. Yo no sé si hay alguno más sinvergüenza que yo, pero yo no podía. A mí no me da, yo me presentaba delante del Eterno y me moría ahí mismo. Pero Él tuvo compasión de mí y me otorgó un favor inmerecido de entrar en su reino. No tengo que hacer nada. Solamente tengo que arrepentirme y recibir a Yeshua en mi corazón. Entro en su reino y ahora me paran en la puerta y me dan el libro. Toma. En este reino se vive así. ¿Tú quieres agradar al Padre? Con todo mi corazón, pues haz esto. Pero yo tengo que hacerlo antes de entrar al reino. No, porque no entra. ¿Y cuándo es que hay que hacer las cosas del libro? Después que entras en el reino. Pero ¿y si estoy en el reino y no lo hago? Pues mira, te van a decir, mira, por ahí está la puerta. Pero si esto es de gratis, sí, de entrar es de gratis, ahora quedarte adentro. Eso es controversial, ¿verdad? Si tiene preguntas, pues me las envía. Si cae, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Quiere decir que cuando tú vas caminando en el reino, tú vas agarradito de su mano. Padre, yo quiero hacer todo lo mejor. Yo quiero agradarte en todas las... ¡Ay! Y Él hace, hey niño, vente, yo te llevo, tranquilo. Vas conmigo. Como un padre que lleva a su hijo por el desierto en hombros. Así dice en el libro de Deuteronomio. Dice así, como un padre que lleva a su hijo en hombros. Así nos llevó Jehová por el desierto, el hijo del pueblo de Israel. Así es Él. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gracias Padre, porque no me tomas en cuenta mi maldad y tu bondad siempre prevalece, Señor, y tu misericordia. Yo he sido joven y he envejecido. Obviamente, ¿verdad? Es bastante evidente. Pero no he visto justo, diga conmigo, un justo desamparado. Un justo desamparado. Ay, pero pastor, si no hay ni uno solo justo, todos pecaron. Eso hay que revisarlo, ¿verdad? Porque aquí dice que que David era joven, envejeció y a los justos no los vio desamparados. Alguien había justo que él vio, ¿verdad? ¿Y cómo se es justo? Se obediente. Dice, en todo tiempo, ni aún
ni a sus descendientes mendigando pan, ¿verdad? En todo tiempo tiene compasión y presta, y su descendencia es para bendición, la descendencia del justo. Dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus fieles. Para siempre serán guardados, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo expresará sabiduría y su lengua preferirá juicio. La ley de su Elohim está en su corazón, por eso sus pasos no vacilarán. El impío acecha al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará caer en su mano, ni dejará que lo condenen cuando sea juzgado. Casa de Israel Yará, espera en Jehová y guarda su camino. Él te exaltará para heredar la tierra, y cuando los impíos sean destruidos, tú lo verás. Tú lo vas a ver. Yo he visto al impío enaltecido, que se levantaba como un cedro del Líbano, pero pasó y ya no apareció. Lo busqué y mira, ni en los centros espiritistas. No aparecieron por ningún lado. Considera el íntegro y mira al justo, que la posteridad de ese hombre es Shalom. Pero los transgresores serán todos juntos destruidos. La posteridad de los impíos será eliminada. La salvación de los justos proviene de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová les ayudará y los librará. Les librará de los impíos y los salvará, porque en Él se refugia. Ese es nuestro refugio. Él es nuestro guardador. Él es nuestro escudo. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestra ciudad amurallada. Nuestro vigía en la torre alta. Él es la luz en medio de la oscuridad. Él es la espada que va delante, rompiendo y quitando, para que el justo pase. Él es el que provee. De Él viene nuestra provisión, nuestra riqueza, nuestra salud, todo lo que necesitamos. De Él y para Él fueron todas las cosas hechas. Por Él lo tenemos. Gracias, eterno. Gracias, te bendecimos, Elohim, porque eres nuestro guardador, eres nuestro suplidor. No tenemos temor de malas noticias, de peste que ande de día, ni pestilencia que ande al mediodía. No tenemos miedo, aleluya, porque tú nos guardas y nos proteges. Bendito eres, Elohim, que eres nuestro guardador, Padre. Gracias, eterno. Amén. Amén, aleluya. Salmo 37. Mejor que eso no lo podemos decir. Especialmente en estos días, ¿verdad? En estos días que estamos viviendo tiempos inciertos. Tiempos que nos crean y nos causa tanta inseguridad. Usted vive el día a día y a veces no nos damos cuenta, pero los tiempos que estamos viviendo son muy inciertos. Y usted y yo tenemos que ser responsables por, primeramente, agradar al Eterno. Segundo, abrir nuestros ojos y no solamente mirar al cielo, mirar a nuestro alrededor. En el entrenamiento que nos dan a nosotros de defensa personal, nos enseñan una frase que es estar aware of your surroundings. Aware significa estar consciente de lo que te rodea. Si yo estoy aquí, yo sé que aquí está Pablo, aquí está mi esposa, ¿verdad? Y ahí está Betsy y veo quién está allá afuera. Y usted me ve aquí enseñando, pero yo miro por las ventanas, miro por la puerta, yo estoy pendiente de todas las cosas, porque hay una responsabilidad que yo tengo. Yo sé que allá afuera están los muchachos y tenemos personal aquí, personas que están ayudándonos a mantenernos seguros, pero de todas maneras uno tiene que estar siempre. En la vida uno tiene que trabajar así. Uno no puede vivir siempre todo el tiempo. Esto es lo que yo hago, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, el marido, las vacaciones, la cosa, la comida, me voy, la iglesia, ya. No, tiene que abrir su espacio.
y mirar. No se deje afectar por las cosas que le rodean. No se deje cambiar su fe. Eso es lo que dice aquí. La fidelidad es lo que nos causa paz. No dejemos que los que nos rodean perturbe nuestra paz, pero sí estemos pendientes. Porque no se acercan tiempos mejores, hermano. Yo no soy de esos predicadores de superfe, de que todo va a estar bien, tú vas a estar bien. No, yo le voy a decir la verdad. Tenemos que estar apercibidos, abrir nuestros ojos, porque no se acercan tiempos mejores. Son tiempos en que vamos a tener que tomar decisiones difíciles. Y las decisiones difíciles, cuando las vayamos a tomar, no podemos tomar esas decisiones basadas en un partido político, una ideología o un sistema de educación, un tipo de crianza. Tenemos que tomarlas basadas en nuestra fidelidad al Eterno. Tengo que ser fiel al Eterno. Tengo que ser fiel a su palabra, a sus promesas, a lo que Él dijo. Si yo no soy fiel al Eterno, si yo no camino mirándolo a Él, apercibido de mis cosas, pero siempre con la fidelidad en Él, entonces me voy a dejar por el viento de doctrina, me voy a dejar llevar por lo que la gente dice, la tendencia, la moda, la cosa, o lo que el gobierno quiere imponerle a la gente. Y cuando me dejo llevar por eso, me olvido de la fidelidad y voy como un cordero al matadero. Cuando llega el momento tengo que mirar a Dios, pero ¿qué yo hago aquí? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué estoy haciendo esto? Tengo que entonces ahora volver hacia atrás donde dejé el camino para entonces volver a entrar en la línea. Y tengo que hablar en parábolas porque no puedo decir todas las cosas. Yo quiero que este mensaje se quede en YouTube. Pero tengo que hablar la verdad a ustedes, mis hermanos. Por favor, abra los ojos y mire lo que les rodee. No se deje engañar. No se deje engañar. Le voy a sugerir a los que tienen jóvenes, adolescentes en su casa, juveniles, como yo tengo mi hija que tiene 11 años, 10 años, que comience a enseñarle la historia del siglo pasado, de los 1900 hasta el 2000. Enséñale la historia. Pero no le enseñe pajaritos preñados, que si inventaron el celular y el carro y estas cosas. No, enséñele la historia de los países, de cuánta gente murió, por qué murieron, cómo los países manejaron a la gente y qué fue lo que pasó. Enséñele eso a sus hijos. Porque sus hijos tienen que saber, eso no lo enseña las escuelas. ¿Okay? Y hay un libro que es muy difícil de leer. Es un libro que ganó un premio, ¿cómo se llaman los premios que le dan a los libros? Un premio Nobel de Literatura. Se llama El Archipiélago del Gulag. Del Gulag. Es acerca de la historia del marxismo y la Unión Soviética. Un libro es fascinante, pero son 3 tomos, tienen 720 páginas y la letra es así chiquita. Es muy difícil, pero ¿sabes qué? En Rusia es requisito para graduarte de escuela superior que hayas leído ese libro. ¿Para qué? Para no volver a caer en lo mismo que cayeron en aquel tiempo. Enséñale por favor a sus hijos la historia. Enséñale la historia de Estados Unidos. Enséñale la historia de este país, cómo se fundó. Enséñeselo porque no se lo van a enseñar más en las escuelas. Créame, eso se acabó ya. Ya eso no lo van a enseñar más en la escuela y es un peligro. Ok, hasta ahí llegué. Vamos a la porción. ¿Se pueden poner de pie? Baruch et Adonai Hameborah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher baharabanu mikol ha'amin benatan lanu et atorato. Baruch ata Adonai notem hatorah. Bendecida Adonai quien es bendecido. Bendito eres tú Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú Adonai, que das la Torah. Amén. Y nos has dado de tu Espíritu de verdad, tu Espíritu Santo, que nos guía y nos conduce como la luz por tu palabra, Eterno. Enséñanos a caminar en esta palabra para que crezcamos y aprendamos, Señor, a acercarnos a ti.
sepamos cómo debemos ser fieles, cómo ser fieles a ti, cómo amarte, cómo honrarte en todo lo que hacemos. Por favor, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas ocultas que hay en tu Torah divina. Bendito eres tú, Elohim, por Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Pueden sentarse. La porción de hoy se llama Jucat. Bien interesante, la palabra Jucat significa decreto. ¿Ok? Y es importante que sepamos esta definición. Esta mañana yo hablaba con mi esposa y ella estaba un poquito preocupada. Porque habían cosas en la porción, ¿verdad, mi amor? Que ella decía, pero es que no entiendo. Porque esto es extraño. No tiene explicación. ¿Por qué tenemos que hacer estas cosas? O sea, porque el pueblo de Israel tuvo que hacer estas cosas. Nosotros no. Porque obviamente no estamos en Israel ni tenemos el templo. Pero el pueblo de Israel tenía que hacer estas cosas. Y hubo una frase que dentro de nuestra conversación a mí personalmente me llenó, me tocó bastante. Y es esta frase. Después que yo le conté una anécdota, terminé con esta frase. Nosotros no ponemos la confianza en el rito, ponemos la confianza en el Eterno. Esa fue la frase que yo terminé por decir. ¿Qué quiere decir? La oración que yo pueda hacer por usted aquí, para que usted sea sano, lo puede sanar a usted. Lo he visto en muchas ocasiones y hay personas que cuando yo oro por ellos se sanan. Inclusive a usted lo ha visto, usted ha orado por personas que se han sanado. Pero no es mi oración lo que ha hecho la sanidad de esa persona. Nosotros nos pusimos de acuerdo para tener una experiencia con el que sana, no conmigo. El problema de las últimas 3 décadas, ¿verdad? De los años, ¿qué 3 décadas? Desde los 70, 4 décadas. Desde los 70, es más, desde Oral Roberts, después Catherine Kuhlman, y después Benny Hinn, y después tantos otros predicadores a través de las últimas 4 o 5 décadas, es que han llevado a la gente a creer en el ritual más que en el eterno. ¿Qué quiere decir? Hacían milagros, campañas de sanidades, Gigi Ávila, ¿sabe? Jorge Rashki, ¿quién más? Tantos predicadores que van y hacen milagros y prodigios y edifican más la fe en la oración que la fe en el eterno. Y no tiene nada que ver. Muchas personas fueron y han ido y seguirán yendo a estas campañas y a estas cuestiones de milagro, buscando el milagro en la campaña en vez de buscar el milagro en el eterno. No sé si me explico bien. No estoy diciendo de que lo que ellos hicieron estaba mal en ese sentido. Predicaron la palabra. Jimmy Swaggart, un hombre que en los 80 llenaba estadios, 80,000 personas llenaban un estadio y él cantaba, tocaba el piano y los insultaba y la gente se convertía. Y la gente corría al altar. Miles de personas. Yo soy un fruto de una campaña grabada de Jimmy Swaggart. Lo vi en televisión. Estaba en Paraguay, 80,000 personas en el estadio. Y él estaba con el pianito. There's room at the cross for you. ¿Alguien lo ha oído antes? Yo voy a seguir cantando, pero si no lo sabe, pues no está bien. Yes, there's room at the cross. ¿Usted lo viste antes? For you, though millions has come, there's room just for one. Yes, there's room. ¿Ah? ¿Estoy haciendo bien? At the cross for you. Y cuando Jimmy Swaggart agarrar el micrófono y el piano, there's room at the cross. Hay lugar en el pie de la cruz. Y le decía, this is the moment. Come down to the altar. Y la gente bajaba por miles. ¿Verdad? Yo estaba viendo un programa así y él estaba cantando una canción que decía, cuando el Mesías venga no habrá tumba que aguante mi cuerpo. Y yo me quedé tan impactado, tanta gente. Wow. Y yo dije, ese día yo voy para la iglesia. Viendo la campaña de Jimmy Swaggart, voy para la iglesia. Y fui para la iglesia. Y cuando llegué a la iglesia había un predicador, habían como 2,000 personas en una carpa. Y el predicador salió y dijo, cuando el Mesías venga,
No habrá tumba que aguante mi cuerpo. Y yo salí corriendo para el altar y me convertí ese día, hace un bururún de años atrás. 27 de septiembre de 1987. Corrí al altar y yo soy fruto de eso. O sea, no critico que lo hayan hecho. El problema es que ahora hemos avanzado a un punto en que, como dijo el profeta Daniel, la ciencia se ha aumentado. No estamos hablando de la tecnología, estamos hablando del conocimiento de la Escritura. Y ahora nuestra fe no puede estar enfocada en la campaña, en el predicador, en el maestro o en el rabino. Nuestra fe siempre, escúcheme hermano, siempre tiene que estar ubicada en el eterno. Cuando usted venga a escucharme a mí, venga con escrutinio. Escúcheme, pero mira, con las cejas así. A mí me gusta Mayrín porque ella todo el tiempo está, mira. Ella no escribe, pero mira, tiene una clase de maquinilla aquí adentro. Pastor, ven acá. Y me llama. Y esto que está aquí, esto, lo otro. Ah, así me gusta. Porque la fe no está puesta en el maestro. La fe está puesta en el eterno. El maestro es un comunicador. Yo lo que necesito hacer aquí es expresarles a ustedes el mensaje que el eterno quiere que usted escuche. Pero su fe, tu confianza es en él. Tu fe, tu confianza, tu seguridad, tu paz, tu shalom está en que estés caminando en su voluntad. Ahí es donde tiene que estar la fe. Ahí es donde tiene que estar la confianza. Nuestra obra, nuestro trabajo. Yo trabajo para el eterno. Yo hago todo para el eterno y no va a ningún lado, no hace nada, no va a la iglesia, no ayuda a nadie. ¿Pero qué es eso? No, él conoce mi corazón. Pues mi hija sabe que no estás haciendo lo que tienes que hacer. Ponga su fe en el eterno, venga a la congregación, estudie, busque a un maestro, haga el escrutinio, aprenda y dele gracias al eterno. Honre a sus maestros, pero dele gracias al eterno y viva para él. El día que usted necesite un milagro y usted venga donde mí, venga para que yo me ponga de acuerdo con usted. ¿Me escuchó bien? O yo me pongo de acuerdo contigo. Pastor, necesito que usted me ayude en esto. Vamos a orar juntos. Ok. Mi esposa y yo nos ponemos de acuerdo, oramos por eso, confiando en que ¿quién va a hacer el milagro? ¿Por qué va a ser el milagro? ¿Porque yo oré? No, porque usted tuvo confianza en él, porque usted hizo lo correcto, usted caminó correctamente, porque cuando faltó agua, usted dijo, bendito sea el eterno por los días que hubo agua y bendito será el eterno por los días en que habrá agua. Aunque no tenga agua, aunque tenga sed. Aunque haya escasez, usted dele gracias al eterno porque sabe que vienen tiempos mejores. Mientras usted se mantenga fiel, vienen tiempos mejores para usted. Isaías lo dijo bien claro, tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Adonai y sobre ti será vista su honor. Tú vas a caminar con el honor de Elohim. Tú vas a llevar 2 saquitos con tu provisión y provisión extra. El impío andará buscando a quién me como, a quién mato, voy a comer, tengo hambre. Y tú andas así con tus 2 saquitos. Y el Eterno te va a decir, ahí está la viuda de Sarepta. Ahí está el necesitado. Ahí está, entra a esa casa, llévale la provisión que te di. Como no, maestro, aquí está. Y entra a la casa. El Señor me mandó a entrar aquí. ¿Ustedes tienen necesidad de algo? Sí, por favor, tenga. Dele gracias al Eterno y sigue caminando. Ah, pero ahora me quedó un saquito nada más. Esto no me va a durar más que para un día. ¿Qué voy a hacer ahora? El Eterno te mira y se ríe. Así me gusta que confíe. Confía. Te comes tu último pan y de repente se abren las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde. Aleluya. La palabra jucat es una expresión que se hace cuando el Eterno manda a hacer algo y no tiene por qué explicarte nada. Él lo hace porque Él es el que manda. ¿Me escuchó bien? ¿Usted cree que Elohim es el que manda? ¿Cuántos creen que Elohim es el que manda? ¿Cuántos creen que Él sabe mejor que nadie
lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos. ¿Cuántos saben que es así? Pues entonces a veces Él te va a decir, haz esto y no te da explicación. Eso es un hukat. ¿Ok? Misvot es diferente. Un misvot dice, harás esto de esta manera porque este será el resultado. En un hukat, en un decreto, en una ordenanza, Él dice, haz esto. Pero Señor, hazlo. Pero si yo no entiendo, yo te pregunté que entendiera, yo te dije que entendiera. No, ¿cómo fue? Tú lo haces porque yo soy tu papá. Se llegó. ¿Cómo? ¿Tú me estás leyendo el pensamiento? ¿O estabas en casa cuando los decretos? Sí, porque con Benjamín hay que hacerle así, Benjamín. Pero un ratito, un minuto, medio minuto. Benjamín, negocia conmigo. Papá, ¿me puedes prestar el iPad? Y yo, no, papito, ya usaste mucho el iPad, no lo vas a usar más. 1 second, papá, rapidito. Mira, eso va a ser rapidito. No, Benjamín, pero si es rápido, ¿tú me la prestas? Un poquito. No, un poquito. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque yo soy papá y dije que no, yo soy el que mando aquí. ¿Se acabó? Silka dice, tu futuro me emociona. Tu futuro me emociona. En esta porción se llama Hukat. Es un mandamiento del cual no tenemos explicación por qué se hace, pero Elohim dijo que se haga y dijo cuál era la función de este mandamiento acerca del bovino rojo. Yo no voy a entrar en los detalles del bovino rojo porque quiero entrar a algo más significativo para este momento. ¿Por qué? Porque el bovino rojo es bueno aprenderlo, ¿sabes? Nosotros como maestros y como buenos estudiantes aprendemos toda la función y cómo trabaja. Tienes que encontrar una vaca que sea roja, ¿verdad? Y que sea perfecta. Los rabinos lo llevan al extremo de que no puede tener 2 pelos blancos, tiene que ser toda roja. Pero en realidad eso no es lo que dice la Torá, dice que tiene que ser perfecta. Es una vaca roja que no la haya cargado yugo, y que como no ha cargado yugo, la crías de tal manera que sea roja y pura. No ha cargado yugo, no ha hecho ningún trabajo. Y esa vaca, pues, una persona, un deputy, ¿cómo se dice deputy? Un oficial del sacerdocio lo va a sacrificar y una persona lo lleva afuera y se va a quemar completo y todas las cenizas de lo que se quemó se va a guardar en el templo, se va a llevar. La persona que hace esto se contamina, que es lo más extraño. Si la persona que lleva esta ceniza se contamina a sí mismo, se hace impuro hasta el anochecer. Cuando una persona necesita purificarse, una purificación específica, que es cuando usted toca a un cadáver, una persona muerta, o usted está en un salón donde murió una persona, usted es un sacerdote, esa persona muere, usted se hace impuro, pues entonces usted necesita la ceniza mezclada con agua, se esparce sobre usted y ahora usted es considerado puro y entra al templo. Ya, simple. Pero eso parece brujería, ¿verdad? No es brujería, es un hukat, un decreto. Y ese es el ritual. Pero ¿qué pasa cuando la persona se echa la ceniza? Se purifica. Pero hay algo mágico detrás de eso, algo. No. Es un decreto. Si se esparce el agua con la ceniza, quedan limpios. El decreto es, ¿cuál es el decreto? Que para quedar limpio se esparza la ceniza. ¿Tiene algún significado más allá de, de que espiritual? No. Es un hukat. Dios, Elohim dijo, hagas esto y ya está. Lo podemos conectar con el Mesías. Hay algunas personas que lo conectan con el Mesías. Yo personalmente no lo conecto con el Mesías. ¿Por qué razón? Porque la vaca roja tiene que ser lozana y no puede haber pasado un yugo sobre esa vaca. Tiene que estar perfecta. El Mesías no murió así. Le pusieron un yugo encima, lo flagelaron,
lo castigaron, lo golpearon, ¿verdad que sí? Luego lo engancharon en un poste, lo hicieron cargar, ¿verdad? El madero. Rompió con lo que es la vaca roja, pero hay mucho simbolismo dentro del ritual de la vaca roja que pudiéramos conectarlo con el Mesías y se oye bien, pero en mi opinión ya estamos como que stretching the point. Mi opinión más clara y sencilla es la siguiente: si Elohim dijo que hay que hacer esto, mi fe no está en el ritual, mi fe está en Elohim. Si Él dijo que lo haga, lo haga. Claro, nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué razón? Porque tienen que ser los levitas. Y segundo, la persona que busque la vaca tiene que estar puro. Hoy en día no hay ninguno puro. ¿Verdad? Claro, de acuerdo a la pureza del templo, el ritual del templo, no hay nadie puro. Es como que, entonces, la gallina primero o el huevo primero. O sea, ¿cuál de los dos hacemos primero? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Mire lo que tiene que pasar. El Mesías va a venir y va a poner su pie sobre el monte de los olivos y se va a rajar por el medio y va a salir un chorro de agua por ahí para abajo. En el mismo lugar donde se sacrificaba la vaca roja, en ese mismo lugar el Mesías murió y en ese mismo lugar Él va a poner su pie, ese mismo lugar se va a abrir y ese mismo se va a correr agua y se va a purificar. Y entonces se puede encontrar gente pura que haga el sacrificio y que tenga la ceniza. Los que venimos de las naciones, que no sabemos si pasamos por encima de tumbas de muertos, que no sabemos cuándo fue la última vez que tocamos un muerto, que no sabemos todas estas cosas, para poder llegar al templo y subir a la presencia del Eterno en el templo, físicamente tenemos que ser purificados. Ahora lo entendieron, ¿verdad? ¿Nos hace falta a nosotros ese ritual? Ahora no podemos hacerlo. No hay forma. Solamente cuando el Mesías venga y purifique todo lo que haya que purificar, entonces vamos a encontrar a alguien que lo va a poder hacer. Por ahora no nos preocupamos, sino de conocerlo. Ok, ese es el ritual de Números capítulo 19. Ese no es mi tema de hoy, pero quiero tocarlo un poco. Ok. Los otros temas que hay son, por ejemplo, la muerte de Aarón. ¿Por qué murió Aarón? Digo, antes de la muerte de Aarón está el que golpearon la peña, ¿no? ¿Por qué murió Aarón? Porque el pueblo tenía sed y el pueblo se molestó. Lo único que tenemos, no tenemos agua. ¿Por qué no tenemos agua? Hay quien conecta a María con esto, a Miriam. Y hay varias cosas que también mi esposa y yo lo vimos esta semana y como que se oye lindo, pero es kind of like a stretch. Porque Miriam, la palabra agua es Maim. Miriam, y hay otra palabra más que conecta a Miriam con el pozo y con las aguas de Meriba, las aguas amargas, con la apertura del Mar Rojo. It's too much, you know. Yo creo que este tipo de conversación es para sentarnos en una mesa y disfrutarlo, porque yo lo disfruto mucho. Ahora, Aarón muere. ¿Por qué Aarón muere? Porque junto con Moisés usurparon la posición del Eterno. ¿Y qué quiere decir? Mi tema hoy ha sido constantemente diciéndoles, confía en el Eterno, ¿cierto? Se los he dicho desde que leemos Salmo 37. Confía en el Eterno, confía en el Eterno. Esa es nuestra confianza, no en el ritual, en el Eterno. No confíes en el ritual, haz el ritual basado en la confianza, en la fe en el Eterno. Pues, ¿qué pasó con Aarón y Moisés? Se pararon frente a la peña. Elohim les dijo, háblale a la peña, ¿cierto? Cuando se pararon, ¿qué hicieron? Golpearon la peña. Pero antes de eso, quiero que vean lo que dice. Verso 10, Números capítulo 20, verso 10. Luego Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca y él les dijo, escuchad rebeldes. Y la próxima frase es la que los mató. Diga conmigo, sacaremos. Otra vez, diga, sacaremos. ¿Quién?
¿quién? Moisés y Aarón sacarán agua. ¿Tú sabes lo que es eso, verdad? Usurpación. Porque ellos no son los que sacan agua. Por eso es que le estoy diciendo, hermano, no ponga su fe en el ritual. No ponga su fe en la oración. No ponga su fe en las acciones. No ponga su fe en este tipo de... No, ponga su fe en el Eterno y haga la oración. Ponga su fe en el Eterno y pida oración. Ponga su fe en el Eterno y vaya y haga lo que tiene que hacer. Pero no es usted. No somos nosotros. Si fuera por nosotros, haríamos como los impíos. Nos enriqueceríamos, pero Jehová se reiría de nosotros. Ya estoy viendo para dónde va. Hay una expresión que la escuché hace unos meses atrás de uno de los rabinos con que yo estudio. Y él dijo lo siguiente: Jehová bendice al impío porque esa es su bendición y lo saca del medio. Como quien dice, nosotros todos estamos buscando cubrir nuestras necesidades, ¿cierto? Eso es normal. Es normal. Al contrario, yo quiero un buen carrito, quiero una buena casita, quiero tener mi comidita ahí en mi casa, ¿verdad? Y tener shalom. Esas provisiones nosotros las buscamos, el impío busca más. Y eso es lo normal de una persona. Entonces el impío, como es impío y es malo, se pasa chava que chava, haciendo maldad. Entonces Jehová lo que hace, ¿sabe una cosa? Yo no tengo tiempo para estar bregando contigo. Lo bendice y lo saca del medio. Entonces el impío tiene lo suyo y se va a una esquina a comer. Y esa es su bendición. Ahora, el que es justo, Jehová le da lo necesario. Y nosotros vemos al impío como tiene de más. Pero la expresión del rabino es esta. Pero él tiene eso porque hasta ahí llegó. Tú tienes lo necesario porque yo tengo algo eterno para ti. Lo tuyo es eterno. Y tú no estás, esta es la expresión que usó Yeshua. Quien busca su vida, la perderá. Pero quien desprecia su vida, por mi causa, la ganará. ¿Ves la diferencia ahora? ¿Ves la conexión? Quien ama su vida, quien busca la vida, el impío busca, yo quiero más. Entonces el impío tiene todo lo que él quiere. Ya tengo mi vida hecha. Pero eso es. Si Yeshua dice, el que tenga todo eso lo perderá. Pero el que es justo y busca lo necesario y vive para otros, entonces ese que negó su vida, pudiendo haber tenido lo que tuvo el impío, yo lo niego, no necesito eso, necesito conocerte, serte fiel. Ese va a ganar la vida. ¿Vieron la explicación que él dio? Cuando nosotros vamos delante del Eterno, no podemos ir pensando, yo hice tal cosa, me merezco tal cosa. Vea, Moisés y Aarón fueron. Nosotros les dimos agua a ustedes, rebeldes. Le vamos a seguir dando agua a ustedes, rebeldes. Porque los llamó rebeldes. Ustedes son rebeldes y nosotros les dimos agua. Siguen siendo rebeldes. ¿Quiere que le demos agua? Y Adonai viene, los mira y dice, ¿y tú le diste agua a ella? Vale, explícame cómo tú le diste agua a ella. Pues así, ¡pam!, le metió otra vez a la roca. Desafortunadamente no vas a poder entrar a la tierra. Moisés y Aarón va a morir ahora. Y ahí entonces muere Aarón y Moisés, se le contaron los días. Ya tú no vas a entrar a la tierra, no vas a poder llevar al pueblo, porque cuando entre, imagínese si Moisés llega a entrar a ese pueblo, a la tierra prometida, y el pueblo hubiera prosperado. Lo hubieran puesto en un monumento. ¿Un mono qué? Menumento lo dice el chavo. Híjole. Le hubieran hecho un monumento. Le hubieran hecho un shrine. Le hubieran hecho la iglesia de Moisés. Moisés hubiera perdido esa posición de importancia porque se hubiera exaltado a tal punto de que yo los entré a la tierra.
¿Y qué repercusión tiene para nosotros las naciones? Si Moisés hubiera entrado al pueblo a la tierra, Moisés hubiera puesto en práctica la ley como base para entrar a la tierra. Si tú no guardas estos mandamientos, tú no puedes entrar a la tierra. ¿Me escuchó bien? Si tú no guardas la ley, no puedes entrar a la tierra. Por eso Moisés no entró al pueblo a la tierra. ¿Quién fue el que entró el pueblo a la tierra? Yeshua. Su nombre es Josué, que nosotros lo conocemos en español. Pero en verdad, si nosotros fuéramos a traducir su nombre, sería Jesús. Jesús y Josué es el mismo nombre. Lo único que para diferenciarlo, pues tiene que llamar a uno Josué y a otro Jesús. Pero es el mismo nombre, Yehoshua. Yehoshua es Yeshua y Josué es Yeshua. So, ¿quién entró al pueblo? Lo entró Josué. Josué confió, creyó y el Padre lo bendijo. Antes de entrar a la tierra le dijo, mira que te mando. ¿Para qué? Para poner por obra todos estos mandamientos. Eso de que te mando y te mando que te esfuerces y seas valiente, eso se oye tan bonito hasta ahí, ¿verdad? Esforzarme y ser valiente, ¿de acuerdo a qué? Entonces, en el capítulo 1 de Josué, verso 10, dice, para poner por obra todos estos mandamientos que Moisés te ha dado. Y él fue el que entró el pueblo a la tierra. Antes su nombre, Josué, era Oseas. ¿Qué quiere decir Oseas? De hecho, en hebreo es Josías. Josías es salvación. Pero Moisés le cambia el nombre y dice, no. Jehová salva. Jehoshua. ¿Por qué Yeshua se llama Yeshua? Porque Yeshua será tu nombre porque Jehová Yoshia. Porque Jehová salva. ¿Lo están viendo ahora? Jehová salva. Jehová Yoshia. ¿Cómo lo unimos? Jehoshua. ¿Lo ven ahora? Josué se llamaba Osea. Y Moisés le dice, no, Jehová salva. Jehoshua. ¿Qué quiere decir? La fe no estaba puesta en que Moisés lo iba. Es más, el pueblo tenía fe de que el Moisés los iba a entrar a la tierra. De repente le pone el nombre a un hombre que los entra a la tierra, que su nombre ni siquiera significa Josué los va a meter a la tierra. Su nombre lo que significa es Adonai los va a meter a la tierra. Yo estaría más feliz. Porque ahora yo veo el propósito de por qué le cambiaron el nombre. Qué raro que le cambien el nombre a Josué. Claro, había que cambiárselo porque todo el mundo decía, Moisés nos va a llevar a la tierra. Mira, cuando pelearon con él, en el capítulo 21, dice, habló el pueblo, verso 5, ¿lo ven ahí? Verso 5, y habló el pueblo contra Elohim y contra Moisés diciendo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque no hay pan, ni hay agua, y nuestra alma está hastiada de esta comida. ¿A quién le están echando la culpa? A Elohim y a Moisés. Entonces, si Moisés lo entra, entonces le hubieran dado las gracias ¿a quién? No, pero el que los entró, ahora denle gracias a Jehová salva, Jehoshua. Ahora, en este evento, y es lo que quiero tocar ahora en los próximos minutos, el pueblo se queja y va donde él y le echa la culpa a Moisés, y le echa la culpa a Elohim. De repente Elohim llama a Moisés y le dice, ven acá. ¿Tú te acuerdas lo que pasó en el jardín? ¿Cuántos vieron el video de ayer? ¿Vieron el video? Algunos de ustedes lo vieron. ¿Tú te acuerdas lo que pasó en el jardín? Sí. ¿Qué fue lo que provocó que Adán y Eva entraran al proceso de la muerte? No es que murieron, porque no murieron, ¿se acuerdan? ¿Vivió cuántos? 949 años creo que fue Adán. ¿Qué fue lo que comenzó el proceso de muerte para Adán? La desobediencia por medio de una serpiente. La serpiente, en psicología, el símbolo de la serpiente es muerte. Por eso que nosotros vemos una serpiente, así se hace así chiquita. ¿Y qué hacemos? ¿Qué tú haces, Betsy, cuando tú ves? Mira,
Deja la chancleta atrás y sigue por ahí para abajo. Lisa, no, tú no le tienes miedo. Asegura. Te voy a llevar a casa para que vaya a cortar el pasto allá para que vea. No le tiene miedo, mira. El flaco es el que le tiene miedo. Él las agarra. Normalmente la psicología nos enseña a tenerle miedo a la serpiente. No, la psicología no nos enseña, nosotros nacemos con ese temor. La serpiente representa muerte, representa el camino hacia la muerte. So, cuando uno ve una serpiente, el temor es que será venenosa o no será venenosa, ¿verdad? Porque tú no le tienes miedo, pero tú no la agarras a menos que sepas si es o no es. El machete está en la mano ahí, ¡zágata! Ay, pero no la mates si no era venenosa, ¿verdad, mi amor? Mi esposa, estábamos limpiando el árbol del frente de casa, de esos inmensos así, con las barbas esas y limpiando. Y yo tenía una vara así, con un gancho, y sacando las barbas, ¿verdad? Y Linel estaba sacando las barbas. De repente hizo así, ¡fua! ¡Plop! Se oyó en el piso, ¡plop! Una serpiente así amarilla. Y ella agarró aquella cosa, ¡una serpiente! Y cuando yo miro así, pero si es tan cobarde que es ella, chacho, a la hora de la verdad. ¡Ahí está la serpiente! ¡Ahí está! ¡Hola! Yo estaba en la verja así hablando con un vecino. Y el tipo entró para acá corriendo y agarró la serpiente por la cola. ¿Verdad? Sí. Y un carro a la plata. ¿No fue Glenn el que lo hizo? Dios mío. Me tengo que cuidar, ¿eh? Ya sé. Entonces, hace 2 semanas. Exacto, su reacción fue contraria. Hace 3 semanas atrás estábamos limpiando el patio también. Yo tengo como un bosque así bien grande y hay agua debajo, un pantano. Pues metimos unas máquinas porque quiero poner una verja y ella se metió. Ay, ¿qué hicieron esta gente? Se metió para allá con sus botas, ¿no? Y había una culebra de las racers, de las negras. Y yo estaba del otro lado. Y de repente yo digo, ¡Gabriel! ¿Qué pasó? Una serpiente. Yo no sé si es venenosa o no. Y salgo corriendo para allá. La serpiente la había visto a ella al entrar del bosque y se fue por dentro por algún lado y después le salió allá adelante. Entonces yo fui para allá y la veo y le digo, eso es una racer, esa no hace nada. Déjala quieta, no la mate. Porque se mata a los ratones y mata a las otras culebras que son venenosas, las malas. Es buena tenerla. Cuando te ves esas serpientes negras, tienes que saber cuál es. Porque hay unas negras que yo maté. A Sasha estaba en casa un día. Yo llegué de noche y cuando yo levanto así con un alicate. Mira, Sasha. Sasha se quedó. ¡Yadre, papi! Porque era así de gruesa. Era una mosca sin de esa. Pues le tenemos miedo a la serpiente. El punto es que la serpiente es un símbolo psicológico acerca de la muerte. No sabemos si nos va a matar o no. Moisés habla con Adonai y Adonai le está diciendo, ¿te acuerdas en el jardín? Esto soy yo añadiéndole, tú sabes. No le estoy añadiendo mandamientos, ¿ok? Estoy añadiéndole color a la conversación. Por favor. Tú sabes, ¿te has visto la de Chosen? La serie, está bien bonita, ¿verdad? Más dramática no puede ser. Pero algo así es lo que yo quiero hacer ahora. Entonces, Padre, mire esto sinvergüenza otra vez ahora aquí con rebeldía contra nosotros, contra ti. Y él dice, ¿te acuerdas en el jardín? ¿Qué fue lo que pasó? Se despertó la conciencia de la muerte. En Adán y Eva se despertó la conciencia de la muerte. Ahora sabemos, conocemos lo que es bien y lo que es mal, y ahora no sabemos si nuestras acciones son de bien y de mal. Por lo tanto, no sabemos si pica o no pica, si tiene veneno o no veneno. Eso es una acción de miedo, y la acción de miedo, el temor, es lo que va a ocasionar que usted se paralice. La serpiente, cuando aparece, eso es lo que ocasiona. Te crea una conciencia de decir, ¿será venenosa o no será venenosa? Si me pica, ¿me muero o no me muero? Y estás en ese miedo, ¿no? Eso es una reacción patológica, antropológica, que quiere decir de nuestro cuerpo y de nuestros ancestros, que se refleja normalmente. Es normal. No es malo. ¿Por qué? Porque es una forma de defensa, un mecanismo de defensa. Usted se defiende de esa manera.
Así como yo les enseñé anteriormente. Cuando una persona habla malo así, es porque se está defendiendo, porque tiene miedo. Como los monos. El mono ve una serpiente y se trepa al palo y grita de cierta manera. Se le activa una cuestión en el cerebro que hace, grita así, y todo el mundo sabe que hay una serpiente. Si viene un águila, el mono mira al águila, se mete para abajo del palo y grita de otra forma. Porque le está diciendo a la gente, es por arriba que viene el enemigo, es por abajo que viene el enemigo. O si es un tigre, también le grita de otra manera, porque el tigre se puede trepar en el árbol. ¿Ven la diferencia? Moisés le dice, sí me acuerdo. ¿Sabe que la serpiente causa miedo? Sí me acuerdo. Por eso le mandé serpiente, que les piquen por rebelde. Pero si nosotros aprendemos a confrontar nuestro miedo, vamos a aprender a derrotar nuestros miedos. Porque nosotros tenemos el conocimiento del bien y del mal. Pobre de aquel que no conoce el bien. Porque lo único que tiene es miedo. O se va corriendo y se asusta y se esconde en una esquina, o se pone violento. Una persona violenta también tiene miedo. Que es agresiva, violenta, todo el tiempo está peleando, amargado. Mira, tengo un platito de comida para ti. Unos pastelitos aquí con el rosito con gandul. ¿Usted conoce a alguien así? Yo conozco gente así. Hay otros que cuando tienen miedo, ¿qué hacen? Se retraen. Yo sé que eso me va a pasar a mí. Se mueren 2 casas más abajo, asaltaron, mañana vienen a la mía. Y no duerme esa noche. Y cuando se queda dormido y oye una ramita que toca la ventana, quick, quick, se levanta, dijeron, ya me robaron todo. Se le da un ataque al corazón. Porque ya tiene el miedo infundado. Pero los que confían en Adonai son como el monte de Sión. No tenemos miedo. Podemos enfrentar a nuestros enemigos. Podemos enfrentar el miedo. ¿Qué pasa? Moisés le dice, ¿qué quieres que haga? Prepárate una serpiente y ponla en un asta, una serpiente de bronce, y la pones ahí. Cuando alguien le pique la serpiente, ¿cuál es el miedo? El miedo no es la serpiente, el miedo es si tiene veneno o no. ¿Qué tiene que hacer la persona? Mirar a una serpiente. ¿Cómo les digo? En tipología, lo que la persona está haciendo es enfrentando lo que le tiene miedo. Entonces, si tú lo miras de frente, vas a ser sano. Dice, si lo miras de frente, vas a ser libre. El veneno no te va a hacer daño. Eso es solamente una analogía que yo estoy haciendo que nos podría ayudar a nosotros y que le podría ayudar a usted. Si quiere saber un poquito más y no vio el video de ayer, véalo. Yo le doy un poquito más de énfasis. Ahora bien, en Egipto, yo tengo un libro aquí que me llegó esta mañana porque me puse a estudiar esta semana y no tenía un libro de este, pero conseguí este. Mitología griega. De hecho, tengo que dejar esto aquí. Aprovechar una vez. Gracias. Yo conseguí este libro, me llegó esta mañana. Hay un dios griego que es un semidios, no es un dios completo. O sea, no es como Apolo, Zeus y otros dioses. De hecho, es hijo de Apolo. ¿Ok? En este libro yo encontré, este libro no te explica todos los dioses, pero te explica la mitología detrás de los dioses. Por eso, en este libro no aparece el nombre de la persona que yo les voy a hablar, porque es un semidios. Es Asclepius, y nosotros hemos hablado antes de Asclepius aquí. Asclepius es un semidios porque es un hijo de Apolo, que es un dios, y de una mujer humana, un ser humano. De ellos dos sale Asclepius. Apolo, aquí habla de Apolo, y Apolo es el dios de la sanidad. Pero no es del tipo de sanidad como la medicina, como el que nosotros conocemos de la medicina. La medicina es una persona que crea los potajes, ¿verdad? Y te lo toma y te sana. Apolo no es ese tipo de medicina. Apolo con música crea salud.
en la mitología griega, dice que Apolo a través de la música da sanidad. Y tú sabes de eso porque tú eres músico. Y tú sabes que la música puede traer salud. Depende de las frecuencias que tú uses. Nosotros usamos frecuencias 440 para la música. La frecuencia que crea salud está en 432. Antes de Hitler se usaba 432 en todas las composiciones musicales. Después de Hitler se empezó a usar la 440 porque es una disonancia no hace armonía con la naturaleza. Entonces él utilizaba este tipo de música para dar terapia a los judíos. ¿Qué tipo de terapia? Que los enfermara y les desperturbara la mente. Si usted usa frecuencia 432, usted puede, dependiendo de la frecuencia que esté escuchando, usted puede recibir salud. Todo eso se atribuye a un dios que se llama Apolo. Y él tuvo un hijo que se llama Asclepius, y Asclepius entonces se convirtió en el dios de la salud. Asclepius tuvo varios hijos o varias hijas. Una se llama Higiene, otro se llama Panacea y otro se llama, no me acuerdo. ¿De dónde viene la palabra Panadol? De Panacea. Higiene, limpieza, es la hija de Asclepius. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque Asclepius en su tipología usa una serpiente. Se lo voy a buscar aquí rapidito. Lo tenía aquí. Ay, ¿dónde está? Voy a poner aquí. Asclepius. No. Asclepius. A ver si me lo da. ¡Oh! Se cerró. No, perdón, lo tenía en la computadora. Si está abierto Logos ahí está. Bueno, no lo voy a mostrar ahora. La Asclepius. ¿Ah? Ajá, ese es el moderno. Ahí hay dos. Ahí hay dos. Asclepius. A ver si está aquí. Ajá, yo sabía. ¿Lo están viendo en la pantalla? ¿Qué hiciste? ¿Para dónde te fuiste? Esto no era. Este que está aquí. Ay, Dios mío, pero mira, está Lucía. Ok, este es Asclepius. Mírenlo ahí. No sé si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver más o menos? Este era manco, sí. ¿Ven lo que tiene en la mano? ¿Ven lo que tiene en la mano? Sí, mira, se ve más o menos. ¿Cómo que no? Mira, la imagen tiene algo ahí en la mano. Tiene una serpiente. Una serpiente. Lisa tiene en que tiene el símbolo de la serpiente. El símbolo de la doble serpiente es la Asociación Americana del Cáncer, de la doble serpiente. Pero el de una serpiente es el de la medicina. Y Lisa lo tiene aquí. Gracias, Lisa. A ver si se ve un poquito ahí. Ok. Esto es importante porque Moisés puso una serpiente para que miraras la serpiente y te confrontara con la duda. Yo no sé si me sano o no me sano. ¿Ok? Mire donde la Biblia aparece esto. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 5. Y con esto voy a terminar. Juan, capítulo 5. Hay un hombre judío, un israelita. Mire esto. ¿Está listo? Después de esto había una fiesta de los judíos. Un judío diciendo que había una fiesta de los judíos. Vaya usted a saber. Yeshua subió a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 portillos. 5 pórticos. Que en hebreo se llama Betesda. ¿Ok? En ellos yacía, diga conmigo, yacía una multitud. ¿Qué quiere decir? Que estaban acostados, ¿no? Porque yacían, la palabra yacer es acostarse o recostarse. Estaban recostados, una multitud, mucha gente recostados allí, ¿verdad? De enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua.
porque un ángel del Señor descendía en ciertos tiempos en el estanque y agitaba el agua. Por tanto, el primero que entró después del movimiento de agua fue sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Uy, eso es una gran cantidad de años para tener un plan B. ¿Me escuchó bien? Esos 38 años no era que él era un hombre de fe, era que era el plan B. Él estaba corriendo con el plan B. ¿Cuál era el plan A? ¿Cuál sería el plan A? ¿Alguien me puede explicar? Se lo he repetido todo el día hoy. ¿Cuál es el plan A? Confiar. Esperar en Adonai. Pero él vio que el primero, el segundo, el tercer año no pasó nada. ¿Y qué hizo? Se fue al plan B. Pues me voy para el estanque de Betesda. Porque en el estanque de Betesda la gente recibe milagros. Y ahí estaba el paralítico acostado junto con todos los que estaban enfermos que también estaban acostados. ¿Y qué tiene que ver eso que estaban acostados? ¿Verdad? Lo que pasa es que el ritual del Asclepius está aquí en la página 93 de este libro. El ritual de Asclepius era este. Tú ibas al templo de Asclepius, te acostabas a dormir, llevabas tus ofrendas. Normalmente la ofrenda era un cerdo. Sacrificabas un cerdo y un piglet, era un cerdito. Entonces no era tan malo, era chiquito. Cerdito chiquito, ¿verdad? Si fuera un cerdo grande, era un pecado grande, pero un cerdito. Tómame en serio. La gente le hacía el sacrificio, se acostaba a dormir en el templo de Asclepius y soñaba con Asclepius y al otro día amanecía sano. Ese era el ritual de Asclepius. Búsquelo para que te vea, averíguelo. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo estaba en el estanque de Betesda recostado. Porque cada vez que alguien se acuesta, si sueña con Asclepius, amanece sano. Son 38 años acostándote con un dios pagano, tratando de que a ver si en un día ese dios pagano te sana. Entonces de repente el plan A llega con un propósito. Se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Yeshua lo vio, ¿están viendo ahora la conexión? Créame, hermano, ahora me hace sentido porque le dice, toma tu lecho y vete. Uno dice, pues claro, era paralítico, pues no se podía parar. Pero después tú te pones a pensar, ¿quién le daba comida? ¿Cuándo iba al baño? ¿Cuándo hacía otras cosas normales que una persona hace? Pero obviamente él era paralítico, pero tenía su vida normal y después iba y se acostaba en el estanque a esperar su milagro. Ahora me hace sentido. ¿Por qué se recostaba en ese lugar? Porque ese era el ritual para Asclepius, ¿verdad? Entonces dice, Yeshua lo encontró tendido, ¿verdad? Supo que ya había pasado tanto tiempo así, le preguntó, óyeme, ¿tú quieres ser sano? En ese punto, ya ese hombre, 38 años, no está seguro si va a ser sano o no. Ya no tiene, ¿qué voy a hacer? Yo no sé. A lo mejor esa noche soñó con algo parecido a Asclepius y en la mañana trató de levantarse y no funcionó. Porque esa no es la forma, eso son mitologías griegas, eso son los griegos inventando esas cosas, ¿verdad? Entonces de repente la persona intenta una y otra vez y no ve el milagro porque está en el plan B, no está en el plan A. O sea, sigo tratando a mi manera, sigo tratando de enfrentar mis miedos de mi forma, sigo tratando de confrontar la situación a la forma en que yo lo haría y se me olvida que mi paz, mi shalom y mi armonía viene cuando yo confío en el Eterno. Y ahora lo he intentado tantas veces así que yo digo, pues mijo, ¿qué más me queda? Y llega Yeshua.
Le dice, hey, ¿cómo que qué más te queda? Vuelve al plan A. Regresa a lo que hicimos primero. Y Yeshua le dice, ¿quieres ser sano? Chacho, mijo, sí. He estado aquí, dale que dale. Nadie me ayuda a entrar al pozo. Se mueve el agua. Mira lo que dice. Señor, no tengo nadie que me meta al estanque cuando el agua es agitada. Y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Yeshua le dijo, ok, let's try again. Yo estoy poniendo el drama porque ahora yo sé lo que hay detrás de esto. Se supone, Asclepio prometía que si tú te dormías, al otro lado ibas a amanecer sano. Y este hombre lleva 38 años durmiendo a los pies de Asclepio y nada pasa. Entonces Yeshua llega y le dice, ok, let's try again. Pero esta vez yo estoy aquí. Y esta vez lo que te voy a hacer es enfrentar tu miedo. ¿Cuál es tu miedo? Levantarme. ¿Pero por qué tienes miedo a levantarte? Porque yo no sé si me vuelvo a caer. Y él le dice, no te preocupes. Le dice, levántate, toma tu cama, pero esta vez vas a caminar, anda. Y el paralítico dice, ok, y tú lo dices. No está hablando con cualquier persona. Tiene que haber una distintivo en Yeshua que hizo que este hombre lo obedeciera así. Nosotros tenemos la tendencia a pensar de que fue una aura o que fue una cosa que sintió, se le pararon los pelos. ¿Sabe lo que hacían los rabinos a la gente que estaba en los templos paganos? Porque el estanque de Betesda, para su información, era un templo pagano. Era el templo de Asclepios. No era del Señor. Ese ángel que supuestamente movía las aguas era un mito. Eso era un templo pagano. Eso era un templo pagano. El estanque de Betesda no tenía nada que ver con Elohim. Nada que ver. Entonces, los fariseos no entraban a esos lugares, no miraban a esa gente y no tocaban a nadie que estuviera en esos lugares, porque está a la puerta de las ovejas. ¿Sabe lo que es la puerta de las ovejas? Es donde se cuenta la gente. Ok, tú eres de Israel, tú eres de Israel. Y la gente pasa por la puerta de las ovejas para ser contado en los censos, para poder subir al templo. No, si tuvieras 2 horas más pudiéramos seguir, pero ese es el lugar por donde tú entras para subir a la parte de atrás del templo, pasar por los mikvets, dar la vuelta y subir. Esa era una de las puertas hacia el templo. En esa puerta se contaba la gente que entraba. Le llaman también la puerta de la calavera. ¿Por qué la puerta de la calavera? Porque se cuentan cabezas. Entonces, Yeshua está outside, los fariseos están adentro, ellos no quieren ir para allá, porque eso es pagano ahí. Si tú pasas por allí, por ese sitio pagano, entonces tienes que pasar por los ritos de purificación, tienes que, no puedo hoy, hasta por la noche, y si tocaste a un muerto que se haya muerto en Betesda, tienes que esperar 7 días, y entonces tienes que rociarte con la ceniza de la vaca, bien todo el proceso. Ningún fariseo quería estar ahí, pero Yeshua, el Raboní, el rabino de los rabinos, entró a ese lugar. Se le paró al frente a aquel hombre y le dijo, ¿quieres ser sano? Cuando él lo mira, dice, ¿qué hace un rabino aquí metido? Ahora están viendo más o menos la historia detrás de la historia. Yeshua no tenía nada que buscar allí, y mucho menos ese hombre, un judío. Y Yeshua lo ve, y el distintivo que ese hombre vio fue, un rabino me vino a buscar a este lugar. Algo tiene que haber aquí. ¿Usted se imagina eso? Que usted vea el distintivo de la persona que trae el plan original y te diga, chico, vamos a volver, vamos a empezar de nuevo, vamos a darle. ¿Qué tú haces aquí sentado? Pablo ha tenido esa experiencia. Ellos se iban para allá, para el viejo San Juan en Puerto Rico a predicar a la gente, ¿verdad? Y ellos lo miraban así, esto es aleluya, esto es el distintivo.
Y se ganaba la gente. Y hasta uno se ganaba, Mateo era, ¿verdad? Pastor, Marco. Cuando mira al rabino, levántate. Y no solamente le dijo, levántate, escúcheme bien, toma tu lecho, que eso era pecado, entre comillas. Según los rabinos era pecado, pero este rabino le dice, toma tu lecho. Si yo puedo cargar mi lecho, hoy es Shabbat, yo no puedo cargar mi lecho. Te está hablando el rabino de los rabinos. Ok, agarra su lecho y sale caminando ese hombre. Cuando llega, pasa. Nosotros que hemos estado tanto tiempo, mi rabino, pero es que yo no puedo dejar a Yeshua. Me abrió la puerta y me dijo, entra para que seas contado. Aleluya. Toma su lecho, entra por la puerta de las ovejas. Y lo primero que sale, los rabinos aquellos le dicen, los fariseos, ¿qué tú haces cargando eso? Mire, no te preocupes, mijo, estoy caminando, ¿no estás viendo? ¿Qué tú haces cargando eso? ¿Tú no, es chaval? Mire, yo no sé si es chaval o no es chaval. Yo sé que yo llevo 38 años cripple. Mira, yo no sé cómo prender velas, yo no sé cómo hacer todos los rituales. Las oraciones de Saharí las confundo. Pero si algo yo sé, es que Adonai Juja Elohim. Si algo yo tengo, hermano, si algo tiene Gabriel Paredes y su familia, es que conocimos a Adonai y jamás lo vamos a dejar. Y vamos tras él. Estuvimos crippled por muchos años, estuvimos paralíticos, tirados en el piso, con el plan B. Bueno, si nosotros lo hacemos bien, nosotros podemos. Nosotros no podemos. Necesitamos a Yeshua, al Mesías, que nos levanta y nos dice, tranquilo, coge tu lecho. Pero es que a la gente no le gusta. Fíjate eso, te van a ver caminando. Pero si me ven caminando, pero no hago las cosas como ellos lo hacen, te van a ver caminando. Porque fuiste fiel. Porque confiaste. ¿Quién te sanó? ¿Quién te sanó? Yo no sé. Había mucha gente ahí. Yo no sé quién me sanó, pero mira, estoy listo. ¿Sabes lo que pasó después? Se encontró Yeshua otra vez, pero en el templo, en la fiesta. Y Yeshua lo mira, le dice, ¡hey! Ven acá. Y cuando lo ve, rabino, ¡hey! Me empezaron a criticar porque estaba cargando la cara. Mira, me empezaron a decir que así no se prenden las velas. Me empezaron a decir que así no se guarda el Shabbat. Me empezaron a chaval, pero ¿tú sabes qué? Estoy caminando, he estado brincando por todo el templo, he estado danzando desde 38 años que yo deseaba estar a la presencia, aunque sea, David decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Aleluya. Y él dijo, he estado brincando por todos lados y mira dónde estoy. Estoy aquí. Yeshua le dijo, ok, quédate en el plan A. Quédate en el plan A. No peques más. Sé fiel. Confía. Agárrate de mí. El día que te tropieces, yo te voy a llevar de la mano como un niño, como un padre que lleva a su niño y lo enseña a caminar. Así yo te voy a llevar. No peques más, haz lo correcto. Yo creo que aquí en este lugar hay suficiente gente con suficiente fe para decir, sea que vivamos o sea que muramos, yo no voy a soltar a mi plan A, Adonai. Yo me quedo contigo, Elohim. Padre, por los méritos de Yeshua nos presentamos delante de ti, eterno, todopoderoso. Hoy oro por esta hermosa congregación y oro por mis hermanos que me están viendo. Te pido, Elohim, que pongas espíritu, el espíritu que les ponga el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que sea tu espíritu que nos guíe, que nos proteja, que nos ilumine, que nos
revele, que las letras de tu Torah salten y nos alimenten. Que sea tu Espíritu el que nos revele lo profundo, lo interior, lo positivo, lo grande, lo hermoso, lo edificante. Que ponga en nosotros ese querer como el hacer. Hoy, Padre, pido por aquellos que han estado sujetos a su plan B, han estado sujetos a sus propias ideas, han estado sujetos a su propio pensamiento, que no han podido soltar, dejar ir para que tú hagas, para que tú operes. Que se les ha hecho duro, se les ha hecho muy difícil, ha sido difícil, Elohim, confiar. Fuimos heridos, fuimos golpeados, sangramos. Nos rechazaron, nos empujaron. Cuando caímos, hicieron leña con nosotros. Cuando tropezamos, se burlaron. Pero Elohim, tu mano se extendió y me perdonó. Me recibiste en tu regazo. Me dijiste, toma tu lecho y no le tengas miedo. No tengas miedo a caerte. Yo voy a estar ahí para levantarte. Mi mano va a estar extendida. Siempre. Si tropiezas, yo te voy a levantar. Pero confía en mí. Ten confianza. No dejes que el afán del mundo, no dejes que lo que el mundo quiere hacer contigo te domine, te abacore, cierre tus ojos. Contrario, mira hacia mí, mira hacia el Eterno, mira hacia arriba, levanta tu mirada, enfréntate a la vida con la confianza de que eres fiel, de que haces lo correcto. Oro, Padre, para que esta congregación y los que nos miran, Señor, corran a hacer lo correcto, corran a hacer lo que dice el verso, corran a hacer lo que es tu voluntad y tus decretos, lo incuestionable de tu palabra, lo incuestionable de tu voluntad. Por favor, Elohim, mira nuestro corazón. Mira lo que está allí adentro que ni yo mismo conozco. Las veces que, Señor, me aferro a mi plan o me aferro, Señor, en la confianza en mí mismo, me olvido de confiar en ti. Señor, y ayúdame a romper, a quebrantar y a elevarme, Padre. Por favor, Elohim. Mira lo profundo de mi corazón, una prueba cada pensamiento, y si no te agrada lo que ves, ayúdame otra vez. Mira mi conducta y mi razón, hasta la simiente de mis huesos. Y si no te agrada lo que ves, ayúdame otra vez. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz, enséñame.
pie si son tan amables. Pónganse de pie. Los que me están viendo por los medios, gracias por estar con nosotros. Que el Eterno les bendiga, los guarde, los cuide, que tengan una linda semana. Y que esta semana puedan revisar su sistema de creencias y empezar a soltar aquellos, a quemar aquellos botes, a tumbar aquellos puentes que tienes todavía levantado, porque todavía no estás seguro y todavía tu confianza no se ha levantado lo suficiente para seguir al Eterno con toda confianza. Que esta semana puedas revisar y que puedas cambiar, que vuelvas a confiar en el Eterno. Los bendigo, que tengan linda semana. Shavuot.